Hola, mi nombre es Oscar David Granado Flores. Para mí es un privilegio estar aquí abordando la temática de Derecho Romano, en la cual me tocó las definiciones, las tres figuras, las cuales son las servidumbres, el usufruto y las obligaciones, dando así a cada una de ellas el concepto doctrinal y legal. Empezaré por la primera figura, son las servidumbres. ¿Pero qué son las servidumbres? Es la denominación de un tipo de derecho real que limita el dominio de un predio denominado fundo sirviente en favor de la necesidad de otro llamado fundo dominante perteneciente a otra persona. Es decir, es un derecho real constituido sobre un inmueble por la utilidad de otro inmueble ajeno. En nuestro Código Civil, el ordenamiento jurídico de El Salvador, en el artículo 822, dice servidumbre predial o simplemente servidumbre es un gravamen impuesto sobre un predio en utilidad de otro predio de distinto dueño. Pero ¿qué quiere decir predio? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que es extraer la utilidad, el que sufre la servidumbre o padece el gravamen, y se le conoce o se le denomina sirviente, ya que es una servidumbre positiva, que no es un derecho real, sino más bien es una obligación del propietario. Pero ¿qué quiere decir gravamen? Gravamen quiere decir o significa que es una obligación permanente del dueño del dueño del predio que sufre el gravamen. Es algo efímero, es como algo, no es algo fugaz, sino que es una obligación permanente que repercute. Es un predio beneficiario sin que haya o se encuentre otro que sufra ese beneficio. En otras palabras, dentro de estas tres figuras que antes yo mencioné, legales propias del derecho civil e identificadas en esos artículos, que se menciona que las servidumbres fueron las formas de llamar o de denominar a todos aquellos accesos a calles o callejones por los que se podía accesar a las propiedades o también llamadas inmuebles. Es decir, estas podían ser servidumbres públicas, es decir, que podían utilizar toda la gente. Y también hay servidumbres privadas, las cuales solo la podían utilizar solo los dueños inmuebles. Pasaré con lo que es la segunda figura, que es el usufruto. El usufruto es el ámbito judicial. El usufruto es el derecho a disfrutar de los bienes ajenos con la obligación de conservarlos. En otras palabras, el usufructuario posee el bien, es decir, tiene sus frutos, pero en otras palabras, no es su dueño ni tampoco es el propietario. Lo que establece el artículo 769 del Código Civil, el ordenamiento jurídico, lo define o lo estipula. El derecho de usufruto es un derecho real que consiste en la facultad de gozar de una cosa con cargo de conservar su forma y sustancia y de restituirlo a su dueño. Se llega a la razón de que el usufruto es un derecho real por medio del cual
puede gozar por un lazo de tiempo. Es decir, que es un corto periodo de tiempo, etc. El usufructo se deriva de dos raíces latinas, las cuales son usus fructus. El uso del fruto, quiere decir, ya que es un derecho real de goce o disfrute de una cosa ajena, porque se transmite o se entiende el derecho real de gozar de su beneficio. Se llega a la razón, se llega a la idea de que el usufructo es un derecho real por el cual una persona se le conoce como usufructuario, ya que el usufructuario puede gozar por un intervalo de tiempo la cosa que es propiedad de otro, es decir, siempre que respete los límites, ya que a pesar del tiempo que se manifiesta o se manifestaba de que no es duradero como en una propiedad. En otras palabras, en efecto, no posee lo perdurable que tenía la propiedad, o sea, el dominio. En otras palabras, el usufructo es una figura civil pertinente, ya que a la rama de los contratos, en parecido a la compra-venta, con la diferencia que en la compra y venta hay un vendedor y un comprador. En el usufructo, el vendedor es el usufructuario, es decir, es una forma de dejar de percibir sus frutos o sus ganancias mientras éste esté vivo, el usufructuario. Aunque la casa determinada persona, o digámoslo así, de Juan, por decirlo así, lo mismo pasaría si alguien o Juan alquila la casa, las mensualidades que le den por el alquiler también serían mías y no de Juan, aunque la casa de Juan aunque la casa de Juan lo mismo pasaría si una casa de cosechas, hay árboles, los árboles frutales, toda la fruta que produzca sería mía y no de Juan, y así sucesivamente se repercutiría. Otro ejemplo, manera de ejemplificación del usufructo sería si yo doy en venta mi casa, pero me reservo el derecho de usufructo de mi casa pasará a ser de aquella persona o de Juan, pero mientras yo viva, no la puede vender. Lo que le den por esa sería mío, aunque la casa sería de Juan. Lo mismo pasaría si alquilo alquilo esa casa, las mensualidades que le den a Juan por el alquiler de esa casa serían mías y no serían de Juan. Todos los frutos, tanto naturales como jurídicos, que se produzcan en la casa serían míos mientras esté vivo. Es decir, en otras palabras, es como decir, te doy esto, pero no podés disponer mientras yo esté vivo. Eso es lo que garantiza el usufructo. Pasaré lo que es con la tercera figura, que son las obligaciones. ¿Qué son las obligaciones? Las obligaciones vienen del latín obligatio, de una palabra compuesta de ob, delante, por o causa de o alrededor, y litigatio, que significa ligar y amarrar. En otras palabras, es un vínculo establecido entre dos o más personas por virtud del cual una de ellas es el deudor
y el que se encuentra en la necesidad de realizar el provecho de la otra acreedor sobre una presentación o una prestación, por decirlo así. Entonces, las obligaciones es la exigencia establecida por la moral, la ley, la autoridad, y comprende aquellos deberes impuestos por el derecho susceptibles de estimación pecuniaria, que consiste en dar, hacer o no hacer algo, una persona a favor de otra. Ahora bien, viene la base legal, el artículo 1308, que establece lo siguiente: las obligaciones nacen de los contratos, delitos o cuasi delitos, faltas de la ley. En otras palabras, las obligaciones son las expresiones de la voluntad que se encuentran en el Código Civil, contratos y obligaciones. Y es un capítulo muy extenso, muy amplio, muy profundo de entenderlo, y porque ambos están relacionados, íntimamente relacionados, ligados. Por ejemplo, un contrato lleva invito a obligaciones, pues es un documento en el que una persona se comprende o se compromete voluntariamente a ejecutar una acción. Es decir, obligatoria, que le impone otra persona. Por ejemplo, ejemplificando un poco más esta figura, que son las obligaciones en una compra-venta. Es un contrato, una persona está obligada a pagar un precio por la casa vendida. Bueno, y el vendedor, una vez que le han pagado el precio, está obligado a entregarla al que se la compró. Ahí están claras las dos obligaciones que se convergen, que se mezclan en el contrato de compra y venta. Muchas gracias. Sería mi participación acerca de lo que son estas tres figuras, de las cuales son las servidumbres, el usufruto y las obligaciones. A continuación les explicará un poco más a fondo mis compañeros del grupo, más a fondo sobre las características, cómo se clasifican, a manera de entender un poco más y comprenderlo. Esta sería mi participación y muchas gracias. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre las características del usufruto, de la servidumbre y sus obligaciones. En primer lugar, tenemos que tener un concepto claro de qué es servidumbre y qué es el usufruto. El usufruto podemos decirlo que es el derecho que tiene una persona de darle la potestad a otra, de tener sus bienes sin tener algún documento que lo haga ser cargo de que es de él, siempre y cuando cuidando todo como que si fuera de uno mismo. Ahora bien, las características más evidentes encontradas en el Código Civil del Salvador, en primer lugar podemos hablar del artículo 770, que nos habla que el usufruto supone necesariamente dos derechos: el coexistente, el nudo propietario y del usufrario. Otra característica del usufruto es el artículo 771, que nos habla que el derecho del usufructo se puede constituir de varios modos: por ley,
del padre a la madre, del padre al hijo, sobre ciertos bienes, del hijo, por testamento, por donaciones, ventas, entre otros. Ahora que tenemos ya en claro las características más sobresalientes del usufructo, la característica de la servidumbre en cuanto al Salvador está: el usufructario debe realizar, inventar y cuidar los bienes y sus finanzas. Otra obligación que tiene el servidumbre debe cuidar las cosas del sufragio con la debida diligencia. ¿Qué quiere decir esto? Que todo propietario que es heredado o que es por medio de testamento tiene que cuidar las cosas como que si fuera de uno mismo. Muy buenos días, mi nombre es Alejandro José Blanco Ventura y el día de hoy les voy a hablar de en qué ocasiones se pierde el derecho de servidumbre, el usufructo y las obligaciones. Vamos a comenzar por el derecho de servidumbre. Este se pierde cuando la persona a la cual se le ha concedido esto no la ejecuta o no la lleva a cabo. O sea, en otras palabras, esta persona no le da uso a ese derecho. Cuando esa persona no le da uso, este derecho es revocado a él. Y la base legal de esto la tenemos en el artículo 2247, que nos habla de que son 3 años válidos para inmuebles y 10 para bienes raíces. Luego de esto tenemos el usufructo. El usufructo se extingue o se le revoca o se pierde, como queramos llamarle, a la persona cuando éste fallece o cuando éste perece, en otras palabras. En otras palabras, podríamos decir que este se pierde cuando la persona muere. Y tenemos la base legal de esto en el artículo 755 del Código Civil, que nos dice de que cuando la persona fallece, este pierde el goce de este derecho. Y por último tenemos las obligaciones, que las obligaciones digamos que se cortan, se extinguen cuando este mismo se ha llegado ya sea a un acuerdo, sea una solución de pago, lo que sea que haya logrado llegar a alguna parte, una compensación o sucedió algún tipo de confusión. Bueno, yo les hablaré sobre las servidumbres, de cómo se clasifica. Pues las servidumbres, por razón ¿cómo se llama? Por razón de su ejercicio, pues se clasifican como continuas o discontinuas. Las continuas son aquellas que cuyo ejercicio es continuo, o sea, sin necesidad del hecho de un hombre para tal ejercicio. Y las discontinuas son aquellas que requieren el hecho del hombre para ser ejercidas. También se clasifican como las aparentes y las no aparentes. Las aparentes son aquellas que se anuncian por signos exteriores, como un portón, una ventana, una silla, etcétera. Y las no aparentes son aquellas que no se manifiestan por ningún signo, como la prohibición de un edificio, elevarlo a cierta altura. Este sería un ejemplo. Al igual, las servidumbres también pueden ser clasificadas como afirmativas o positivas. Las afirmativas o positivas son aquellas que permiten al propietario del fondo dominante cumplir cualquier acto al fondo sirviente. Estas servidumbres pueden ser continuas o discontinuas, aparentes o no aparentes. Al igual, les hablaré sobre los usufructos, de cómo se clasifican. Pues está el usufructo legal, que es el usufructo constituido por disposición legal. Al igual, está el usufructo voluntario. Pues la fuente principal de la constitución del usufructo es el título constitutivo por acuerdo de interesados. Este título constitutivo podrá ser inter vivos, mediante acuerdos de interesados en la vida. Por ejemplo, una persona compra una finca y reserva el usufructo a su padre. Y también la otra es mortis causa, mediante un testamento. Por ejemplo,
El testador podrá dejar el usufructo de vivienda a su hijo y la nuda propietaria a su nieto. También está el usufructo por usucapión. Pues la usucapión o prescripción adquirida es la forma de adquirir la propiedad de un bien, si se cumplen unos requisitos y plazos legales. También les hablaré sobre cómo se clasifican las obligaciones. Pues según la tradición del derecho romano se clasifica en las obligaciones civiles, que son aquellas que provistas de sanción por fuentes legislativas. También están las obligaciones honorarias, son aquellas sancionadas por ciertos magistrados. Y también están las obligaciones del derecho estricto, son aquellas que prohíben, que provienen, perdón, del derecho civil, romano antiguo, y que son sancionados por acciones de derecho estricto. Al igual están las obligaciones de buena fe. Las obligaciones de buena fe pues son aquellas que provienen de los contratos de buena fe y están protegidas por acciones de buena fe. Están las obligaciones civiles, son aquellas que dan acción para exigir su cumplimiento. Están las obligaciones naturales, que son aquellas que no dan acción para, para exigir su cumplimiento, pero cumplidas autorizan para detener que se haga pagos en razón de ellas. Al igual, pues hay muchas obligaciones, tipos de obligaciones, o sea, cómo se clasifica. Están las obligaciones de prestares, la obligación de género, obligación divisible, obligación invisible, obligación de un objeto único, obligación de un objeto múltiple, etcétera.